Buenas noches con todos los presentes, ¿qué tal? Les saluda Alejandro Reina. Yo soy el miembro fundador, o bueno, uno de los miembros fundadores del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Federico Villarreal. En esta oportunidad es para mí un agrado el poder recibirlos en este espacio académico para poder ver lo que es el tema de la argumentación de los derechos humanos y con lo cual contamos con la participación como expositor del doctor Sergio Arellano y nos acompaña también el doctor Fernando Valverde en esta oportunidad. Primero que nada, bienvenidos a este espacio, en verdad, agradecidos con su presencia. La razón por la cual compartimos espacio con otras comunidades en su universidad es precisamente para poder difundir el conocimiento académico en cuanto a derechos humanos. Actividades como estas nos impulsan siempre a seguir avanzando y, por supuesto, eh, estar con ustedes es de mucho gusto para nosotros. Implica un avance en cuanto a la difusión del conocimiento de derechos humanos. Dicho esto, quisiera dar el pase para unas palabras de bienvenida al evento al doctor Fernando Valverde, quien es actual director de la revista académica Universitas Juris, revista de Derechos Humanos, Conflictos y Paz, con quien hemos coordinado la realización de este evento. Doctor, sus palabras, por favor. Muchísimas gracias, estimado Alejandro. Eh, bueno, a nuestro distinguido también expositor que nos acompaña. Quiero empezar señalando que los derechos humanos no tienen fronteras. De esta manera, quiero saludarlos a todos. Muy buenas noches. En primer lugar, y agradecerles por su asistencia a la conferencia internacional que organiza Universitas Juris, revista de derechos humanos, conflictos y paz, conjuntamente con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Federico Villarreal, y del cual extiendo mi agradecimiento por el apoyo en la organización de este evento internacional. Esta noche tenemos el honor de contar con uno de los juristas mexicanos más destacados y reconocidos en el campo de los derechos humanos, con una amplia trayectoria profesional y académica a nivel de su país y a nivel internacional. Su producción en el campo de los derechos humanos es vasta. Como bien resume su trayectoria, por más de 35 años dedicado a la enseñanza, a la defensa y a la investigación en temas de derechos humanos, argumentación jurídica, filosofía, entre otros temas que lleva a cabo. Estimado doctor Sergio Arellano, quiero darle la cordial bienvenida a nuestro país y del cual usted tiene gratos recuerdos en el ámbito cultural y en el ámbito gastronómico por su estancia del tiempo que estuvo años atrás en nuestro país. Ahora el destino ha permitido de esta manera virtual volver a tener este encuentro con nuestro país. De tal manera de que es a través de la magia de la tecnología, a fin de poder continuando estos vínculos, estos lazos de hermandad académica. Y estoy seguro de que los proyectos que se puedan emprender en adelante se podrán concretar
con diferentes cambios de carácter interinstitucional. Gracias, estimado doctor, por haber aceptado nuestra invitación. Siempre será un honor recibirlo. Nada más por mi parte, y a los asistentes, tan solo desearles que disfruten de esta conferencia. Bendiciones a nuestro invitado y a todos los presentes. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Valverde, por sus palabras. Bueno, bien, sin mayores comentarios por parte nuestra, quisiera darle una presentación al expositor de esta noche, el doctor Sergio Arellano Rabiela. El doctor Sergio Arellano Rabiela es licenciado y maestro en Derecho, doctor en Filosofía, es doctor honoris causa en Derechos Humanos, es doctor honoris causa en Justicia Internacional. Él ha sido catedrático desde hace 35 años de manera ininterrumpida en más de 56 universidades en México y el extranjero. Ha sido director de 5 facultades de Derecho en México, entre estas la Universidad Anáhuac. Actualmente es presidente del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos y, por supuesto, el expositor de esta noche. Doctor, muchas gracias por su disposición para con nosotros en este espacio y, por supuesto, el escenario es suyo. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Me siento muy emocionado de poder platicar nuevamente con nuestros hermanos peruanos. Fernando, gracias por tus palabras. Espero que, como bien lo comentas, sea el inicio de muchas actividades académicas en pro de los derechos humanos. México y el Perú siempre han sido hermanos, hermanos en idioma, en historia, en tradiciones, en cultura. Y comentaste algo muy importante. Los derechos humanos es un tema universal con ciertas particularidades en América Latina, pero finalmente hablamos el mismo idioma y tenemos la misma estructura que nos permitirá poder entender mejor este gran reto de avance, de interés, de proyección de los derechos humanos. Así es que mis primeras palabras, muchas gracias, Alejandro, nuevamente un honor para mí el estar con ustedes esta noche. Igual a todos los asistentes, muchas gracias por estar en estos minutos que espero podamos dilucidar algunos temas importantes relacionados con los derechos humanos. Alejandro, pues nuevamente muchas gracias. Procederé a poner la presentación para efecto de iniciar esta charla. Si me pueden confirmar, nada más que estamos viendo la Sí, presentación, por favor. sí, Perfecto. por supuesto, Muy bien. doctor. Muchas gracias. Bien, pues la argumentación de los derechos humanos, ¿qué significa esto? Es un tema de hoy, es un tema fundamental, es un tema importantísimo. Eh, yo creo que este punto como referencia nos tiene que generar un interés personal. En el caso de un servidor es por vocación, es por convicción. Me apasiona el tema de los derechos humanos, pero más aún la estructura de cómo defenderlos, de cómo protegerlos, de cómo poderlos hacer valer a través de una herramienta fundamental como lo es la argumentación jurídica. Bien, vamos a platicar en esta primera fase sobre la argumentación. Hablar de argumentación implica una serie de pasos que nos van a permitir entender mejor los derechos humanos. Quisiera primero adentrar un poco el contexto. Para hablar de la argumentación jurídica, tenemos que irnos a la parte de la racionalidad del ser humano. El ser humano, por propia naturaleza, se dice que es un ser racional. ¿Qué significa? Que tiene el arte de la razón, que es un ser inteligente, que es un ser que desarrolla potencialidades que le permiten, a través de su inteligencia, poder desarrollar actividades como puede ser el conocimiento, la generación de ideas y sobre todo poder llevar a cabo las actitudes necesarias para el buen desempeño, en este caso en particular, de los derechos humanos. Entonces, utiliza la razón. ¿Por qué universidades tan polémicas y tan prestigiosas desde hace muchos años, como por ejemplo la Universidad de Harvard, utiliza el método de caso como un mecanismo para analizar y para estudiar los derechos humanos? El método de caso, porque hay que pensar.
Porque yo no puedo llegar a explicar, a tratar de dar una idea de qué son los derechos humanos sin que puedan someterse a casos en particular de cómo aplicarlos, de cómo poderlos entender, sentir, sensibilizar. Por eso hay que construir un conocimiento. Sería el primer punto, una visión epistemológica. Si hablamos de la visión epistemológica, episteme significa conocimiento, logos, estudio, es el estudio del conocimiento. Bueno, vamos a crear un conocimiento que nos permita entender mejor los derechos humanos, que nos permita tener una idea más clara, que no vayamos solamente a una posición, a una idea de algún autor, de alguna teoría, de alguna postura que pudiera parcializar nuestra concepción de los derechos humanos. Ojo, algo muy importante. En la visión epistemológica, que es construir el conocimiento, estoy hablando de esta fase argumentativa, mucha gente confunde el esquema de una opinión con la construcción de un conocimiento. Y creo que son temas totalmente diferentes. La opinión es una apreciación subjetiva. Les platico rápidamente un caso. En algunas ocasiones he contendido para ombudsperson en mi país, en 2 estados de la República, y cuando llegan personas a entrevistar y a querer saber cuáles son las ideas de aquella persona que se postula como ombudsperson, un tema fue, eh, ¿y usted qué opina de los matrimonios igualitarios? Un tema muy controversial en el Estado mexicano. Y bueno, pues la respuesta es muy clara. Si ustedes me preguntan a mí como persona física, como ser humano, a mí en lo personal, yo creo en el matrimonio hombre-mujer, pero es una apreciación subjetiva y personal. Pero si me preguntan como defensor de los derechos humanos, mi respuesta es, tengo que ser respetuoso de las diferentes formas de pensar. Y eso es lo que nos falta, cultura, nos falta preparación, nos falta entendimiento. Somos diferentes y al ser diferentes todos merecemos respeto. No debemos de pensar igual. Por eso la opinión es un punto de vista subjetivo que jamás va a construir un conocimiento, que jamás va a ser una realidad como muchos de repente dan unas ideas o unas posturas, pero en base a lo que opinan o en base a lo que ellos creen o en base a alguna idea de algún autor o de alguna teoría de los derechos humanos. Pero es parcializar un conocimiento mucho más amplio. Tenemos que construirlo, es el primer paso, a través de lecturas, a través de investigación, a través de documentos objetivos, no politizados, documentos sobre todo de instituciones de educación superior, de las revistas especializadas, como en el caso del Perú, que podamos nosotros entender de los expertos de viva voz cuáles son las diferentes áreas que podemos sumar para nuestro mejor conocimiento en el tema de los derechos humanos. El siguiente punto que quisiera comentar con ustedes es la parte interpretativa o también llamada hermenéutica. Tenemos un grave problema al momento de generar nuestras ideas, porque, por ejemplo, si hablamos de derechos humanos, automáticamente todo el mundo dirá, es un tema de abogados y es un tema de leyes y es un tema que solo compete a los estudiosos del derecho. ¿Por qué? Pues porque hablamos de derechos, ¿no? Inmediatamente se nos viene a la mente legislación, tratados internacionales, temas de tribunales, justicia, reglamentos. Y bueno, por supuesto, tiene una gran parte importante, ¿no? De toda la normatividad nacional, internacional, claro que sí, la parte de la convencionalidad, que es el mismo lenguaje que nos une a todos los países. Pero ojo, esta interpretación y esta parte de construcción del conocimiento puede tener diferentes facetas. En esta situación de las diferentes facetas, a lo que voy es, si quiero hablar de los derechos humanos, necesito tener diferentes enfoques de lo que pueda hacer y no solamente el ámbito legal o el ámbito normativo. Necesito ir más allá. Un poquito más adelante profundizaré en este tema, simplemente ahorita lo quiero enunciar, de la importancia de tener una apreciación multicultural, multidisciplinaria, interdisciplinaria de lo que son los derechos humanos. Para llegar al punto de la primera parte, que es una argumentación. La argumentación, en otras palabras, va a ser el inicio para poder comprender el tema. ¿Qué estamos hablando de la argumentación? Ojo, es el sustento para explicar y defender y poder cuidar a los derechos humanos, poder enseñar los derechos humanos. Es la justificación, es el fundamento. Si yo no tengo un argumento,
Si yo no tengo los argumentos necesarios para tratar los temas de derechos humanos, jamás voy a poderlos hacer valer, ni entender, ni comprender, ni por supuesto enseñar de manera adecuada qué son los derechos humanos. Necesito argumentos, sustento. ¿En qué me estoy basando para que yo pueda decidir si los derechos humanos puede ser esto y esto y esto y esto? Necesito tener las herramientas necesarias. Por eso la argumentación es el primer paso para que se puedan sustentar las ideas y finalmente, después de sustentar varias ideas, llegar a un conocimiento superior que me permita avanzar y tener una idea más clara de estos derechos humanos. Autores obligados. Les puse aquí algunos, por supuesto hay muchos más, pero por favor, es importantísimo que si les interesa, que yo espero que sí, porque es un tema para todas las personas, somos personas humanas, insisto, no es un tema de abogados, de leyes, de juzgados, de tribunales, de normas, es un tema de personas y todos estamos en este género. Por favor, lean. Esta es la base de lo que vamos a platicar ahorita. Hagan de cuenta que estamos haciendo un collage de los puntos más importantes, de los grandes y mejores expositores que se ha tenido en la historia de los derechos humanos y en la historia de la argumentación jurídica. Robert Alexi, un hombre muy brillante, un hombre padre de la argumentación jurídica en el mundo. El doctor Manuel Atienza en España, también precursor de toda la argumentación a nivel Iberoamérica, y de ahí algunos otros connotados expertos que tienen modelos argumentativos para poder aplicar un conocimiento científico, ojo, científico, claro, especializado, completo de qué son estos derechos. Entonces, por favor, les invito muy atentamente que lean estos señores, que lean quién es Ronald Dworkin, qué ha hecho Jürgen Habermas. H.L.A. Hart es el padre de las nuevas ideas sobre el entendimiento del derecho. Tiene una obra muy importante a nivel mundial. The Concept of Law, se los recomiendo mucho, viene en inglés y en español. Por supuesto, Perelman, Tulmich, McCormick, Joseph Brad, John Rawls, Theodor Biebeck, Boblewski y muchos otros más. Pero por lo menos estos, ojalá tengan la oportunidad de leer la aportación que han hecho en el tema argumentativo y en el tema de los derechos humanos. Hice pues algunas ideas, acá algunas ideas, algunos de los ejemplos que vamos a estar trabajando en esta sesión, pues es en base a todos estos grandes expertos que les acabo de mencionar. Bien, eh, vamos a entender, ojo, es una introducción de un tema muy complejo, porque tendremos que profundizar mucho. Sin embargo, quiero dar una base general para luego ir a la parte especial. Los derechos humanos, ojo, consenso universal, son prerrogativas que tenemos todos los seres humanos. Pero ojo, una de las características de los derechos humanos es la progresividad, ir avanzando. Tengo mis serias dudas que la progresividad realmente siga su curso. Lo vamos a ver al final. Pero ahorita hablamos de derechos humanos, ojo, género humano. Pero también estamos hablando en estos nuevos temas de derechos humanos, si los animales tienen derechos humanos, si las personas morales tienen derechos humanos, si existen seres vivientes con derechos humanos. Y por supuesto son temas muy innovadores. Nos vamos a basar en esta ocasión a las personas humanas, a los seres humanos. Pero les dejo ahí algunas reflexiones. ¿Hay animales que tienen derechos humanos? La primera respuesta ahorita sería sí, y les voy a poner un ejemplo. ¿Las personas morales tienen derechos humanos? Pues bueno, hay un pleonasmo por ahí, hay una situación muy complicada de entender semánticamente, porque los derechos humanos son para humanos y las personas morales o las personas jurídicas colectivas no son humanos. Pero bueno, cambiámosles el nombre. Hay ciertos derechos humanos homologados a las personas físicas o jurídicas colectivas que coinciden y otros no. Por ejemplo, el derecho a la vida es un derecho exclusivo de la persona física. El derecho al debido proceso, a defenderme ante un tribunal porque están iniciando una acción en mi contra, por supuesto, es un acto que también le compete a las personas jurídicas colectivas, ¿no? Entonces, ciertos derechos que sí tienen las personas morales, homologados a su condición de ficción jurídica, pero hay que entrar al tema. Ya los autores se han inclinado a que, bueno, vamos a ver qué derechos dentro de la gama de los derechos humanos tienen las personas jurídicas colectivas.
Y los seres vivientes, un tema todavía más vanguardista. Estuvimos hace unos meses en un congreso en España con el doctor Atienza y uno de los temas más importantes que trataron fue el tema de la dignidad humana y el tema de los seres vivientes. Y aquí el hecho de que quiero parafrasear a Boaventura de Sousa Santos cuando mencionaba una paradoja muy complicada que el ser humano no entiende. La naturaleza le pertenece al hombre o el hombre le pertenece a la naturaleza, ¿no? Bueno, yo creo que la respuesta a todo el mundo la sabemos, pero el hombre ha pensado que él es el dueño de la naturaleza. El hombre piensa que le pertenecen los árboles y los animales y todo lo que convergen en este mundo que cohabitamos es propiedad del hombre. ¿Quién le dijo eso al hombre? Que puede decidir en contra de la propia naturaleza, en contra de los propios seres vivientes, cuando no es cierto. Nosotros, humanidad, somos parte de la naturaleza, convivimos con la naturaleza, estamos inmersos a todo lo que nos rodea, pero no somos los dueños. De hecho, Nietzsche decía que el hombre es el gélido de todos los monstruos. Nietzsche señalaba que es el monstruo más depredador, el ser humano, quien ha acabado con los bosques, con la flora, la fauna, con todo lo que tiene a su alcance en aras, según de una progresividad y bueno, habría que entender que forzosamente necesitamos un equilibrio. ¿Para qué quiero una ciudad muy urbanizada si estoy acabando con el medio ambiente? ¿Para qué quiero construir o tener una economía muy pujante cuando estoy acabando con la naturaleza misma? Todo tiene un equilibrio. Y ya, ojo, la naturaleza nos está cobrando la factura. Por eso vienen los tsunamis, por eso viene el cambio climático, por eso viene el tema del calentamiento global, un tema de derechos humanos. Porque, ojo, les decía que los derechos humanos no es un tema de leyes exclusivamente. Los derechos humanos habla de democracia, habla de temas de dignidad, habla de temas de cambio climático, de temas de gobernanza, de temas de adultos mayores, de temas de migrantes, infinidad de temas que no solamente se enfrascan en una situación como comúnmente se les conoce. Hay que abrir el panorama. Les puedo decir que no hay un área del conocimiento que no vaya enfocado a un derecho humano. Por lo tanto, todo el conocimiento, es más, debemos de tener una cultura general todas las personas de derechos humanos, independientemente de nuestras profesiones o de nuestras actividades, porque somos personas. Es como caminar a ciegas, me están poniendo una venda en los ojos y voy caminando y me voy tropezando porque no veo y no entiendo y estoy indefenso ante una realidad que debo de ser consciente. Estos derechos o estas prerrogativas deben de ser garantizadas por el Estado. Todos los estados tienen la obligación de respetar los derechos humanos. México transformó su sistema constitucional, que llevó muchos años de entendimiento. Antes la Constitución mexicana decía que este documento, que esta Carta Magna, nos otorgaba derechos, nos otorgaba garantías individuales. Tardamos muchos años para entender que una constitución no te otorga derechos, una constitución te reconoce derechos, que una constitución simplemente es un marco normativo. Los derechos ya los tengo, solamente constitucionalízalos. De ahí la figura de los llamados derechos fundamentales. ¿Qué son estos? Los derechos humanos constitucionalizados. Pero ojo, no todos los derechos humanos están consagrados, al menos en la Constitución mexicana, en mi país, pero estoy seguro que todos los países tenemos o adolecemos de esta circunstancia. No todos los derechos humanos están en el marco normativo, pero ojo, el que no estén dentro del marco normativo no quiere decir que no los tengamos. Ahí entra todo este esquema de convencionalidad, que es muy importante. La competencia y el sometimiento de los países, como somos los países latinoamericanos, en el caso del sistema interamericano, en el caso de la adhesión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a adherirnos a la Convención Americana de Derechos Humanos, a adherirnos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo eso nos habla de un estudio más profundo, más especializado de lo que son estos derechos. Entonces, ojo,
debe de garantizarlos el Estado. No es un favor, no es una pleitesía, es un derecho que debemos de exigir todos. Debe de respetarnos las autoridades nuestros derechos humanos. Ojo, todos los derechos humanos están sustentados en la dignidad humana. Aquí, por supuesto, hice la mención que esto habla solamente de las personas físicas. Los animales tienen dignidad, sí, pero no humana, ¿no? Un animal, por ejemplo, les platico rápidamente, por ejemplo, la forma de cómo son tratados, la parte de la crueldad que existe, pues eso es inhumano. Hay que proteger y hay que cuidar también a nuestro entorno, nuestra flora, nuestra fauna. Entonces, dignidad humana solamente a las personas físicas. Bueno, ¿y qué significa esto? Podríamos dedicar no solamente esta plática, sino meses, años de estudio para hablar solamente de la dignidad humana. ¿Qué ha dicho la Corte Penal Internacional? Que la dignidad humana es lo mínimo necesario que requiere una persona para poder vivir. Lo mínimo necesario. Y de aquí surgen temas que de repente la gente no entiende. Es que un secuestrador, es que un asesino, es que un violador que está privado de su libertad tiene derechos humanos. La respuesta es sí tiene. Pero ¿cómo es posible si robó, si mató, si no respetó los derechos humanos de otras personas? Lo entendemos. Por eso está privado de su libertad. Por eso está sujeto a un proceso. Pero ojo, no le puedes quitar esa esencia de ser humano, ni tampoco violar su dignidad humana. ¿Y a qué se refiere esto? Dale de comer, pero no le des comida descompuesta, dale de comer algo que pueda satisfacer su necesidad de alimentación. Tenlo en un lugar digno. No te estoy diciendo que lo tengas en un hotel de lujo y con todas las comodidades, pero un lugar, por lo menos las cárceles mexicanas o los centros de reclusión, verdaderamente es una tristeza ver cómo están los internos y las internas en condiciones totalmente deplorables, indignantes, atentando contra la dignidad de los seres humanos. Sean o no delincuentes, son personas y debemos de respetarle. Dignus viene del latín, valor, dignus, dignidad. El hombre por su propia naturaleza es valioso. Y ojo, otro agregado más que la gente no entiende. Para hablar de derechos humanos, forzosamente tenemos que hablar de una adhesión a los valores universales. Si yo no entiendo, ni explico, ni enseño qué es el respeto, qué es la tolerancia, qué es la honestidad, qué es la justicia, qué es la igualdad y muchos otros más, no van a saber qué son derechos humanos. Pero no explicar desde un ámbito teórico simple, como por ejemplo, a ver, vamos a saber qué es justicia. Ah, pues qué fácil. Justicia es darle a cada quien lo suyo. Decían los romanos, justitia constat se perpetua volutas, jus sum quique tribuendi. Justicia es la voluntad firme y constante de darle a cada quien lo suyo. Muy romántica. ¿Pero qué es? El problema de la justicia es, ¿y qué es lo suyo? ¿Quién decide qué es lo suyo? ¿De qué manera se garantiza darle lo suyo a las personas? Ese es el problema. Yo no quiero una definición o yo no quiero aprenderme de memoria qué es la justicia, sino a ver, enséñame cómo hacer valer la justicia, cómo aplicar la justicia. ¿Los jueces están preparados para impartir justicia? Muchos no. ¿Tendrán estas herramientas para juzgar en base a justicia y no legalidad? Desgraciadamente no. Necesitamos jueces más humanizados, necesitamos autoridades que tutelen por los valores universales. Pero ojo, se acabaría la corrupción si tenemos personas honestas. Entonces hay que enseñar qué es la honestidad, pero enseñar a través de un mecanismo profundo, ambicioso, amplio de lo que son estos derechos. Con esta argumentación de los derechos humanos, podemos entender los grandes debates. Por ejemplo, el aborto, sí o no, pena de muerte, sí o no, la clonación, sí o no, la eutanasia, sí o no, los grandes debates. Bueno, pues estos grandes debates, créanme que no tendrían ninguna razón de ser si tenemos un argumento sólido para saber qué es lo que debemos de hacer en cada caso en concreto. No habría ningún debate y son las herramientas que quisiéramos ahorita desarrollar. ¿Qué sucede? ¿A quién le doy la razón? ¿A la mujer que quiere abortar o defender la vida de ese ser humano indefenso? ¿A quién debo de proteger? ¿Al delincuente que ha cometido tal atrocidad en contra del Estado o salvarle la vida?
o el defender la seguridad del Estado, ¿no? La clonación, ¿cuántas vidas se ponen en riesgo al hablar de clonación? La eutanasia, oiga, bueno, pues es que mi derecho a bien morir me lo garantiza el Estado, no lo entienden. Estos temas son muy comunes, que tienen respuestas muy claras si aplicamos lo que estamos diciendo ahorita. Eh, los derechos humanos son multidisciplinarios en este orden de ideas. No solamente, como decía, es un tema jurídico, sino necesito saber de filosofía, de medicina, de bioética, de la moral, de la política, economía, física, sociología, antropología, teología, etcétera. Todas las áreas del conocimiento tendrían algo que ver con la bioética, con la filosofía, con el derecho, con la moral. Pongo un ejemplo muy rápido. Si yo quiero hablar de dignidad humana o de vida humana en el caso de la eutanasia, pues bueno, una cosa será la visión del médico y otra cosa será la visión del jurista y otra visión será lo que diga el filósofo y otro lo que diga el sociólogo y otro lo que diga el teólogo. Son, son formas diferentes de conocer un mismo contexto. Si yo me voy solamente al concepto médico de vida humana, estoy careciendo de herramientas para entender el tema del aborto o el tema de la clonación o el tema de la pena de muerte. Necesito más, necesito aplicar multidisciplinariamente todas estas áreas y más que me puedan ayudar a entender y a comprender de mejor manera los derechos humanos. Ahora, ¿qué es más importante? ¿La filosofía o la medicina o la ética? ¿Qué es más importante para estos problemas que tenemos? Bueno, es una pregunta que muchos se hacen. No, pues es que se deben de aplicar las leyes, por lo tanto el derecho es más importante. ¿Para qué sirve la filosofía? ¿No? Ah, bueno, pues ¿qué dice Platón, Aristóteles, Sócrates? ¿Será importante si yo estoy teniendo el fundamento de la ley y los tratados internacionales? La ética, ¿qué es eso? Pues no sé para nada. Bueno, no tienen una jerarquía ni un valor las ciencias. No estamos hablando de un mercado donde la filosofía vale 10 puntos y medicina y la ética vale 20. No, estamos hablando de la construcción de un conocimiento y que no existe absolutamente ninguna diferenciación en cuanto a la creación del conocimiento. Es tan válido la medicina para dar un argumento como el derecho, como la filosofía, como la historia, como la religión, etcétera. O argumentos éticos, argumentos morales. Decía, la axiología es un elemento importantísimo para entender estos derechos humanos. ¿Para qué debo de dar estos elementos de un conocimiento multidisciplinario? Pues para persuadir, para argumentar, para convencer realmente de aquello que yo quiero justificar en la existencia de los derechos humanos. Bien, el conocimiento va aparejado de los grandes autores que les decía hace un rato a través de modelos argumentativos. ¿Qué son estos modelos argumentativos? Les voy a poner dos casos muy rápido, de los que les mencioné hace un rato. Robert Alexy, Stephen Tullman. Robert Alexy, dos temas fundamentales que debemos de conocer para entender los derechos humanos. La teoría de la ponderación. Necesitan estudiarla, necesitan saber qué significa. Les pongo un ejemplo muy rápido. Si no, pues hablaríamos, para explicarlo profundamente, nos llevaríamos mucho más tiempo para explicar solamente la teoría de la ponderación. Pero si yo en un concurso de derechos humanos, como puede ser el derecho a la vida o el derecho a la salud, en el caso del aborto, ¿por cuál me voy? ¿Por la salud de la mujer? ¿Por el respeto? ¿Por la vida del ser humano? ¿Qué derecho debe prevalecer? Ah, bueno, lo que nos dice Robert Alexi es, aplica la teoría de la ponderación de los derechos. ¿Qué significa? Ve el grado de satisfacción y el grado de insatisfacción para decidir qué derecho humano debe prevalecer en ese caso en concreto. Una vez hecho este análisis, obviamente a través de una argumentación sólida, podemos decir, miren, en este caso sí hay que interrumpir la vida del producto. Ah, pero ¿cuál caso sería? No, pues la mujer está en peligro está dando a luz, el médico dice que no puede salvar a los dos, la señora tiene 5 hijos que va a dejar en orfandad. Bueno, vida, salud, respeto, dignidad, ¿cuántos derechos humanos convergen muchos? Pero ¿por cuál vamos a fallar en este caso? ¿Por la vida de la mujer?
la vida de la madre, vamos a interrumpir un embarazo, sí estamos matando a un ser humano, pero se tomó una decisión de un caso en concreto, de manera racional, de manera argumentada, para defender en un esquema de ponderación grado de satisfacción y grado de insatisfacción. A mí en México me invitaron a dar una plática sobre el aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y me decían, tú diles que el aborto es un derecho y que deben de aplicar el aborto y que sepan que existe el aborto. Y es que yo no puedo hablar de eso. Yo voy a hablar de la defensa de la vida. Pero ojo, tenemos que defender la vida. Yo no entiendo en México, la Ciudad de México, una mujer antes de las 12 semanas puede abortar, sin importar la razón, no importa. 12 semanas antes libremente puede privar de la vida a un ser humano, porque el ser humano es vida, tiene vida y es persona desde el momento de la concepción. ¿Lo estoy matando? Sí, sin justificación alguna. ¿Ustedes consideran que pueda ser un mecanismo de control natal? Que una mujer vaya a practicarse abortos de manera indiscriminada por una cuestión de control natal porque es legal? Yo no lo justifico. Hay otras soluciones, eh, educación sexual, prevención, no sé, mil cosas más, pero no irnos a lo que la ley manda. Puede decir, tú mata a los seres humanos que quieras antes de las 12 semanas. Eso no es una cosa congruente. Alexi nos dice, pondera el grado de satisfacción, el grado de insatisfacción, al caso en concreto, cada caso será diferente para poder resolver. Normas y principios, otro punto de Alexi. Las normas. Tenemos un marco jurídico. Aquí podemos poner nuestras constituciones, leyes, reglamentos, tratados internacionales, jurisprudencia de la Corte Interamericana. Tenemos un fundamento, un argumento jurídico. Pero ¿cuál es el principio que nos señala Alexi? Toda norma debe tener un principio y el principio es, ¿y de qué manera esta norma va a ser efectiva, va a ser eficaz, va a cumplir con su mecanismo? Si no se cumple con el principio, la norma no tiene razón de ser. Explico. La Constitución mexicana es hermosa, la leemos y decimos México es el país de las maravillas. Pero si salimos a la calle, vemos que no todas las personas tienen derecho a la salud, ni el derecho a la educación, ni el derecho a una vivienda, ni el derecho a la seguridad. ¿Qué pasa con nuestra Constitución? ¿Qué pasa con los derechos humanos de esas personas? ¿No los tienen? Sí los tienen, pero el mecanismo no está diseñado de tal manera que se haga cumplir lo teórico, que es pura retórica, muchas veces un discurso, planes políticos, contra la efectividad y el cumplimiento real de la norma jurídica. Stephen Toulmin, ¿qué nos dice Toulmin? Bueno, estos debates es, a ver, dime qué pasó. Bueno, yo quiero defender el tema de los testigos de Jehová. Es que un testigo de Jehová no puede recibir transfusiones de sangre. Bueno, ¿y qué hace un médico si lo tiene que operar y transfundir sangre? Para las leyes, no importa, tiene que transfundirle sangre para salvarle la vida, si no comete un homicidio. ¿Y cuál es el resultado según Tulmin en base a los derechos humanos? A ver, el argumento es, ¿qué derechos humanos? ¿Qué es lo que sucedió? Testigos de Jehová no quieren la transfusión por su derecho humano al libre credo religioso, que algunos piensan que es menos importante que el derecho a la vida. Bueno, en este caso en particular tendríamos que conocer en argumentos quiénes son, qué hacen y cuál es la justificación del testigo de Jehová. Para que una vez que lo entendamos, la ley de paso van a ser los argumentos sólidos que yo tenga para llegar a una conclusión. ¿Cuál va a ser la conclusión? Defendamos, en el caso de los testigos de Jehová, su libertad de credo religioso por encima del derecho a la propia vida. Un tema muy complicado, que ya ha sido superado, pero que finalmente estoy dándole el lugar argumentativo de sustento entre la convergencia de diferentes derechos humanos a través de modelos argumentativos de los grandes expertos. ¿Cuáles son las grandes barreras que tenemos en los derechos humanos? La ignorancia, la apatía, el desinterés, la falta de compromiso, la no convicción, el conformismo. Esas son las grandes barreras. No me interesa saber más. Derechos humanos no sirven para nada. Mientras yo esté bien, no me importa qué pase con los demás. Estoy convencido que esto va a seguir siempre igual.
nos van a discriminar y vamos a ser sujetos de corrupción y estoy acostumbrado a no comer y estoy acostumbrado a no tener un transporte público pues, nos vamos a morir porque no hay un servicio de salud adecuado, no estudiamos porque no hay escuelas, el conformismo. ¿Cuáles son las actitudes? ¿Qué sí debemos de hacer para entenderlo? Bueno, empatía para conocer más de los derechos humanos, conocimiento, ser congruentes, ser un testimonio de trascendencia y compromiso. Estos son los grandes retos que debo tener yo como persona para avanzar en qué son estos derechos humanos, cómo ir avanzando y evolucionando en estos derechos humanos. Ahora, algunas reflexiones muy particulares. Tenemos grupos de atención prioritaria, tenemos temas especializados muy complicados de lo que está pasando en el mundo con respecto a la defensa de los derechos humanos. Algunos, los migrantes, el racismo contra los indígenas, los homosexuales, con las personas que tienen una creencia religiosa o no la tienen, por su apariencia físico, que si estamos gordos, bonitos, feos, blancos, altos, flacos, el tema de la discapacidad, todos estos estereotipos, todas estas circunstancias, se han generado rechazos, se ha generado por una cuestión cultural, por una cuestión histórica, el rechazo a este tipo de personas, cuando lo que debemos de aprender y avanzar es que todos, repito, todos merecemos respeto. El tema de la inclusión, la tolerancia y la dignidad humana son temas que tenemos que ir trabajando. No tenemos que justificar, como decía hace un rato, es que decían, fíjate, la homosexualidad hace años, por la Organización Mundial de la Salud, se consideraba como una enfermedad. Es que son enfermos, están enfermos. Bueno, una atrocidad. Por supuesto que no estábamos acostumbrados a ver a dos hombres o a dos mujeres cohabitando como pareja. Era muy raro. Pero el que haya sido raro no quiere decir que no haya existido en la humanidad. Lo que pasa es que eran grupos segregados, que eran grupos que por su propia naturaleza no externaban este tipo de circunstancias por el rechazo que existía y por el miedo a la sociedad y por el miedo a todo lo que implica aquello que podríamos hablar de una moral mal construida. Pero debemos, insisto, de ser respetuosos. El respeto. Hay diferentes formas de pensar. Somos diferentes, tenemos gustos diferentes, actividades diferentes. Somos por propia naturaleza seres que tenemos la posibilidad de discernir y eso está bien. Pero respetemos la postura de cada uno de nosotros. No le digamos a un niño, mira, ahí está una persona, no le hables a tal persona porque no camina o porque no habla o porque tiene Alzheimer o porque tiene Asperger, etcétera. Al contrario, son personas que necesitan inclusión, que necesitamos que se sientan acogidos, necesitamos que se sientan incluidos. ¿Quiénes somos para separarlos de la sociedad por pensar diferente a nosotros? No podemos juzgar, no es nuestro papel. Y repito, como mencionaba hace rato, nos puede gustar o no una idea, nos puede gustar o no, pero el que me guste no es una idea subjetiva que nada tiene que ver con el respeto y con la protección de los derechos humanos. Dentro de estas cosas que les platicaba de los derechos humanos en el ámbito de la argumentación, en el ámbito de la progresividad, bueno, ¿y qué pasa con los seres sintientes? ¿Y qué pasa con los animales? Bueno, ahí tienen un caso documentado en Argentina. Sandra tiene 33 años y vive en el Ecoparque en Buenos Aires. Y ha sido la primera orangutana mestiza declarada como persona humana, perdón, persona no humana con derechos humanos. Una orangutana. Bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es la razón? Si son animales irracionales, que muchas veces yo pensaría que nos dan mucho más lecciones estos seres llamados irracionales que a la propia humanidad. Yo no concibo que, por ejemplo, una madre abandone a sus hijos y sin embargo los animales irracionales defienden a sus crías hasta con su propia vida. Hay la historia de la pulpo hembra que para darle de comer a sus pulpitos, eh,
los encierra en una cueva para que no sean devorados por otros animales, y la madre pulpo va y les consigue de comer, pero tiene que proteger el lugar donde viven sus pulpitos, porque si se sale, van a morir. Y la madre muere de inanición por defender a sus hijos. Esto es, no se alimenta, no sale más que de la labor de darles de comer y de cuidar, que no les pase nada a sus hijos, so pena de su propia vida. Dígame si no es ejemplo muchas veces del amor que se tiene sobre aquellos eh, este, seres que cohabitan con nosotros, y que el hombre muchas veces no alcanza a percibir todos estos temas de crueldad, todos estos temas de ambición, de poder, de lo político y lo económico por encima muchas veces de intereses superiores como la propia naturaleza, ¿no? Les recomiendo mucho leer a Luigi Ferrajoli. Ferrajoli trae un proyecto de la Constitución de la Tierra, un proyecto muy importante en el continente europeo. No es una hipótesis utópica, como se menciona, sí es una respuesta racional. Ojo, Ferrajoli es uno de los hombres más brillantes que existen en la teoría del constitucionalismo a nivel mundial. Y bueno, necesitamos, es urgente, 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 limitar los poderes salvajes del hombre, eh, saber y cohabitar con otros seres de la naturaleza por la supervivencia de la propia humanidad. Ya estamos hablando de la sobrevivencia de la humanidad misma. Entonces necesitamos regular. Y de ahí, por ejemplo, en Europa, ahorita los temas es que si los ríos tienen derechos humanos. Ya le dijo, ¿cómo un río va a tener derechos humanos? Bueno, quizá como derecho humano, porque no es humano, no lo entendemos, pero un río, por ser río, pues debemos de respetar, no contaminarlo, o poner un caso. ¿Y qué sucede? Muchas veces los grandes emporios contaminan so pena de generar empleos o de generar recursos económicos o un crecimiento económico. Bueno, ¿y lo demás no es importante. Talamos árboles, matamos, ya hay muchas especies en extinción porque el hombre ha abusado de todo esto. Por supuesto, al momento de hablar de derechos humanos, hablar de todo esto, también hay obligaciones. Ojo, hay que poner freno. El caso de la mujer que es cebra y denuncia discriminación porque no la dejaron vivir en un zoológico. Algunos dicen el libre desarrollo de la personalidad. Yo si quiero ser sapo, si quiero ser cebra, si quiero ser un orangután, pues puedo serlo porque yo me siento orangután o soy un perro y empiezo a hacer guau guau y empiezo a manejarme y digo yo soy un perro. Libre desarrollo de la personalidad. Claro, por supuesto. Es parte de los principios de los derechos humanos. Pero ojo, ¿hasta dónde llega la brújula de lo correcto y hasta dónde llega la brújula de lo incorrecto? ¿Hasta dónde es libertad y hasta dónde podríamos hablar de un libertinaje o de una situación que ya sale de la esfera de lo racional? Esta mujer se casó con un árbol. Ahí tienen la foto. Bueno, pues es que tiene derecho a casarse con quien quiera, con un árbol. Es la esencia de un matrimonio. Libre desarrollo de la personalidad. O estamos hablando de excesos llamativos, de no entender qué son estos derechos humanos. Que los derechos humanos no significa haz lo que quieras. Los derechos humanos tienen límites. Los derechos humanos tienen una racionalidad y podemos hablar de una libertad condicionada a que no transgreda los derechos de otra persona, a que no transgreda el interés común, a que no estemos hablando de situaciones totalmente incongruentes e irracionales. La zoofilia. Algunos países están regulando la zoofilia, las relaciones con animales legalmente aceptadas y en condiciones perfectamente reguladas por las leyes para efecto de poderle dar la legitimidad al matrimonio de una persona con un animal. Bueno, temas que nos darían por qué reflexionar. Los parámetros de la racionalidad hasta la argumentación. La racionalidad, como les mencionaba, es la primera herramienta que debemos desarrollar. Debemos de utilizar nuestra razón, nuestra inteligencia. Dos, de ahí empezar a construir un conocimiento. El conocimiento, habíamos dicho, a través de investigación, a través de generación de ideas, a través de estar constantemente ilustrándonos
Yo utilizo mucho la filosofía de René Descartes, y René Descartes hablaba de la duda metódica, el método la duda, el discurso de la duda. ¿Por qué? Porque Descartes decía, duda de aquello de lo cual no tengas certeza que realmente sea así. Y si dudas, vas a buscar un conocimiento que a lo mejor pueda superar al que tenías o que era una situación totalmente diferente, ¿no? Las llamadas verdades, ¿qué es lo verdadero? ¿Realmente conocemos la verdad de las cosas o un acercamiento de lo verdadero? Si yo les digo ahorita, Dios existe, algunos van a decir, sí, claro, Dios existe, por supuesto. Yo soy creyente y mi fe me dice que sí existe. Pero bueno, a ver, vamos a ser objetivos. Dios existe, pues bueno, es fe, ¿no? Pero de lo que no puedo dudar es que nadie puede decir que Dios no existe. Eso sí, yo no puedo justificar que Dios existe, nunca lo he visto, no lo sé. Mi fe me dice que sí, pero lo que es verdadero es que nadie puede comprobar que Dios no existe. Son las grandes reflexiones que vamos haciendo. Y bueno, la racionalidad, construir el conocimiento, investigar, profundizar ideas, para entrar a una interpretación, como mencionaba, ver la circunstancia de diferente manera, histórica, sociológica, filosófica, antropológica, médica, ética, bioética, etcétera, para llegar hasta dar los argumentos. ¿Cuál es el límite de los derechos humanos? Lo que me mandate la argumentación. En este caso, ¿cuál va a ser el límite a la defensa de la vida? Hasta donde me mandate la argumentación del caso en concreto. La eutanasia, por ejemplo, los médicos dicen, no, es que está vivo. Sí, pero voy a tener unos dolores que ya no quiero vivir. La filosofía dice, la vida humana es dignidad. Si no respetan mi dignidad, no estoy vivo. Filosóficamente, una persona que está sufriendo, ojo, filosóficamente no está vivo. Médicamente, el hombre, por tener un corazón latiendo, está vivo. ¿Qué hago? Si la filosofía me dice una cosa y la medicina me dice el otro. Bueno, debo de buscar, en este caso, defender la dignidad. Y si la dignidad del ser humano es suministrarle alguna sustancia para que descanse y ya no tenga esos dolores en pro de su dignidad en vida como ser humano, pues tengo que hacerlo. Y no estoy matando a un ser humano, estoy defendiendo los derechos humanos. El conocimiento es poder. Eh, Kofi Annan, Francis Bacon, Gandhi, Nelson Mandela. El conocimiento es poder. La educación es el arma más poderosa para cambiar al mundo. Conocer. Yo les invito a que podamos conocer más de los derechos humanos, que nos involucremos, que realmente querramos involucrarnos en temas que nos competen a todos por el simple hecho de ser personas. Repito, no es un tema jurídico exclusivamente, es un tema que debemos de conocer todos. Y en la medida que vayamos aprendiendo más, en la medida que yo voy investigando, voy a poder defender lo que la gran parte de los grandes expertos han dicho. A ver, ¿qué son estos derechos humanos? Son prerrogativas que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser personas, que están sustentados en la dignidad humana, que el Estado tiene la obligación de respetar y que forzosamente debemos de adherir los valores universales. Si ustedes aplican todo esto para entender los derechos humanos, aplican una visión multidisciplinaria, aplican una teoría de la argumentación de los grandes expertos que les hablé hace un momento. Citen a Tienza, citen a Luigi Ferrajoli, a Hart, a Habermas, a Joseph Raz, todos estos grandes, Chaim Perelman, todos estos señores han avanzado en la teoría de la argumentación con un enfoque de derechos humanos para defender la vida, para defender la dignidad, para defender la salud, para tener herramientas de cómo defendernos, inclusive ante las propias atrocidades de las autoridades, quienes no quieran defender nuestros derechos humanos. Esto nos va a dar argumentos para defenderlo. Ninguna autoridad, ningún tribunal, ninguna institución podría violar mis derechos humanos si le estoy sustentando con elementos convincentes
de que lo correcto es lo que yo estoy justificando, estoy probando, estoy fundamentando en pro de estos tan anhelados derechos humanos. Juré nunca mantenerme en silencio cuando los seres humanos soportasen sufrimiento y humillación. Siempre debemos tomar parte. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio alienta al torturador, nunca al torturado. Esta reflexión de un superviviente de los campos de concentración nazi. Juré nunca mantenerme en silencio cuando las personas o los seres humanos soportasen sufrimiento y humillación. ¿Se imaginan un campo de concentración? ¿Se imaginan lo que vivió esta persona? ¿Se imaginan todo la violación de derechos que fueron por una época de nuestra historia de las más crueles, como fue la época de los nazis, el llamado genocidio? Y bueno, sobrevivió, reflexionó. Y debemos de hacer que la gente reaccione para que no pasen estas atrocidades. Quien no conoce su historia, pues está este, condenado a repetir los errores, ¿no? A repetir los errores. Aprendamos de lo que nos ha pasado, de las experiencias, y bueno, pues no quiero amargarles el fin de semana, pero ojalá pudieran ver un poquito en detalle estas imágenes. Niños golpeados, corrupción, hambre, calentamiento global, adultos mayores abandonados, corrupción, trata de personas. La imagen en la que está el niño con el águila está a punto de ser devorado por el águila. Fue una fotografía de National Geographic donde el fotógrafo se suicidó después de haber tomado esta fotografía ante la desesperación, la frustración de qué está haciendo la humanidad para acabar con todo esto. ¿Qué estoy haciendo yo para acabar con todo esto, con las injusticias, con el hambre, con la crueldad, con la corrupción? ¿Qué estoy haciendo? A lo mejor nada, pero yo creo que nunca es tarde para empezar. Y yo creo que si empezamos por nosotros mismos, de hacer conciencia de que debemos de defender nuestros derechos, debemos de entenderlos, debemos de tener mayor conciencia de todo lo que nos está pasando, y a su vez, a través de la educación, como se mencionaba, vamos generando una transformación para que el día de mañana nuestros hijos, nuestros nietos puedan vivir estos cambios. Esa es la mejor herencia que les podamos dejar. Pues por mi parte, en esta primera fase les agradezco mucho. Estoy a sus órdenes en el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Nos interesa mucho la vinculación con nuestros hermanos del Perú, el poder llevar a cabo este tipo de actividades académicas en muy diversos temas que ojalá podamos seguir profundizando. Ahí vienen algunas redes sociales en las cuales me puedan encontrar. En la página del material de estudio de Facebook hay como unos 500 artículos especializados en derechos humanos, al igual que en YouTube también pues, cerca de unos 300 videos especializados en diferentes temas de derechos humanos que están a su disposición. Pues muchísimas gracias, espero no haberlos aburrido y pues Alejandro, a tus órdenes por si hay alguna pregunta, estoy para servirles. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su ponencia. En verdad, es agradable el haberlo escuchado. Si por ahí quisieran quizá preguntar, sí, ahí tenemos una pregunta, doctor, la señorita Lisbeth. Sí, Lisbeth, te escuchamos. Buenas noches. Sí, agradecer por por la ponencia. De verdad que muy, a mí me hizo reflexionar bastantes cosas. Realmente justamente estos días hemos estado viendo noticias acerca de los incendios que han estado ocurriendo, ¿no? Usted comentaba acerca de los derechos humanos o los derechos incluso que los ríos podrían tener, ¿no? Incluso de los derechos de una persona no humana para este orangután en Argentina, bueno, yo desconocía, ¿no? Podría preguntarle si esto podría incluso suceder en este caso, con los bosques, con la Amazonía,
que no solamente ha sido afectado en Perú, sino también en Ecuador, en los buques de Ecuador, si no me equivoco, y otras regiones cercanas, ¿no? Porque, eh, bueno, están siendo destruidas ahorita, ¿no? Y no sabemos hasta cuándo, pues, esto pueda parar, porque los incendios forestales eh, se siguen, se siguen dando, dada el calentamiento global también y el calor está expandiendo todo ello. Entonces, es un tema que de verdad preocupa bastante y usted hacía mucho énfasis en eso, ¿no? En concientizar a nosotros para que podamos hacer algo y no seguir como poniéndonos una venda en los ojos para ignorar estas cosas, ¿no? Es correcto, Lisbeth, muchas gracias. Es correcto lo que dices. La respuesta es sí, sí y tres veces más sí. Sí se puede hacer, es un derecho humano. La factura ya la tenemos, efectivamente, con el cambio climático, con las diferentes decisiones políticas que se toman muchas veces, o bien por la misma naturaleza. Es un fenómeno que al momento de estarnos acabando la flora y la fauna, existe una descompensación en la propia naturaleza que según los expertos generan todos estos cambios climáticos y de ahí vienen las sequías, la falta de agua, los tsunamis, todos estos fenómenos que el hombre ha provocado indirectamente. Eh, sí, creo que un primer punto es conocer que existen estos problemas, sensibilizarnos, eh, eh, buscar la forma de cómo incidir para erradicar este tipo de actos totalmente contrarios a la humanidad y bueno, pues desde la sociedad civil, yo creo que un factor fundamental es pronunciarse. Las redes sociales en el ámbito de un poder social fuerte, público, tiene una gran injerencia para publicar, hacer conciencia de nuestros contactos, hacer algún video donde se pueda sensibilizar para que se vayan sumando otras voces y hacer más presión a nivel nacional, internacional, exigirle a las autoridades. Por eso mencionaba, ¿cómo puedo exigirle yo a las autoridades que lo hagan? Está el argumento, y te puedo hablar de argumentos desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, las propias constituciones locales, los valores universales que mencionaba hace un momento, todo esto, elaborando un estudio profundo que permita que quien tome las decisiones pueda generar cambios urgentes en pro de la propia humanidad, pues ese es el camino. No es un camino sencillo, es un camino largo, es un camino complicado, pero por algo tenemos que empezar. Y bueno, compartiendo un poco, Lisbeth, lo que tú decías, hay una frase del Quijote donde está con Sancho Panza hablando de temas de justicia y le decía a Sancho Panza que iban contracorriente porque querían cambiar al mundo. Le decía, bueno, cambiar al mundo, Sancho, es una utopía, pero debemos de nunca declinar y luchar por nuestros ideales. Y él decía, a lo mejor va a ser un camino muy difícil y me voy a morir en el intento, pero qué mejor forma de morir que luchando por lo que uno cree y está convencido. Entonces, nunca declinar en aquello que estamos convencidos que debe de cambiar. Esa sería mi opinión. Muchas gracias, Liz. Doctor, Adelante, ahora doctor. tenemos una pregunta de la señorita Ángela Xiomara y después Sí, seguimos con la señora Rocío Rico. Señorita Ángela, Adelante. la buenas escuchamos. noches. Quería preguntarle cuáles serían las medidas de tomar a estos incendios, como usted dice, que sí se les puede considerar como derecho. ¿Cuáles serían las medidas? Porque se ha visto últimamente en las noticias que el Amazonas, en Perú, Chile, Ecuador, si no estoy mal, ha habido grandes incendios. Y bueno, en Perú la presidenta que tenemos no ha sido efectiva, si se le podría decir, ya que no ha hecho cambios, ni siquiera le ha importado, si le puedo decir así, el Amazonas, que para el Perú es hermosísimo. ¿Y cuáles serían las medidas de tomar si el presidente, en este caso, no quiere tomar las medidas adecuadas? ¿Qué podríamos hacer los ciudadanos? Sí, muchas gracias, Ángela. Pues mira, ahí compartimos el mismo tema, ¿eh? México está exactamente igual con un presidente que no respeta en lo absoluto los derechos humanos. Es triste porque debe ser una política pública
de primer nivel, de primera línea. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para contrarrestar todas estas atrocidades, muchas veces de las políticas públicas que toman los gobiernos? Pues bueno, la representación de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, acercarnos a organismos internacionales. Te sugiero que hagamos alguna gestión con Greenpeace, que es una ONG a nivel mundial, que ha tenido grandes resultados como un organismo internacional. Hagamos una acción colectiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sumando voces de la sociedad civil, de todos los involucrados, para exigirle, en este caso al gobierno peruano, que tome las medidas necesarias en pro de un patrimonio, estoy seguro, de la humanidad, como puede ser el Amazonas, y que desgraciadamente las políticas locales, estatales, no se centran propiamente a la defensa de aquello que consideran que no es importante. Entonces, sería eso, hacer eco. Gran parte de la transformación ha sido el estar constantemente pronunciándonos. Eh, Te sugiero que publiques en tus redes sociales algún pronunciamiento al respecto, que acudamos a las ONGs, que acudamos a las voces calificadas. Y te repito, existen las instancias internacionales. Vayamos e iniciemos primero la gestión por cuestión de principio de definitividad, acudir ante la Comisión Interamericana para que analice y revise el caso concretamente del Amazonas y de existir alguna jurisdicción contenciosa ante la Corte. Yo creo que es un tema que hay que subirlo a esta plataforma internacional como un tema prioritario. Y bueno, hay mecanismos de manera individual. Tú, en lo personal, el procedimiento es vía internet para acudir de primer momento ante la Comisión y la Corte Interamericana, pero si tiene un efecto colectivo que pueda sumar a algunas otras organizaciones, creo que tendría mayor peso. Y educar, yo creo que es educar, elegir mejor a nuestros gobernantes en una visión más democrática y pues hacer conciencia. Yo creo que juntando varias voces al respecto podemos hacer una transformación. Y te felicito porque finalmente estás defendiendo a tu país, estás defendiendo un recurso natural y eso es lo que necesitamos, personas convencidas de que algo tenemos que hacer. Teresa Calcuta decía que somos como una gota en el océano, pero sin esa gota no existiría el océano. Y necesitamos incidir de la manera que tengamos a nuestro alcance para que esto cambie. Perfecto, doctor. Tenemos también una pregunta de la señora Rocío Rico. La escuchamos. Sí, muy buenas noches. Primero que nada, pues, doctora Sergio Arellano, siempre ha sido una delicia escucharlo y por esta ponencia saludarle y felicitarle. Me ganó un poquito de lo que comentó hace un momento con la participante que me antecede. En el aspecto, y es triste saber que, y quiero manifestarlo con todo respeto también en Perú, al igual que creo yo que en México, esta parte de la gobernanza eh, en donde los derechos humanos no configura este tema tan relevante, tan prioritario hoy en día, el respetar a los derechos humanos, creo que al menos en la agenda o en la parte de la gobernanza no aparecen. Aparecerán otros puntos rectores, pero sin embargo, esta parte tan relevante tanto para el Perú, lo digo, como para nuestro propio país aquí en México, pues creo que es de poco interés y casi nulo. Solamente se presenta cuando el servidor público, los gobiernos tienen un interés que les sacude, que les mueve el piso, por decirlo así, entonces sí van y acuden a ese fenómeno o a esa situación de hecho que está en ese momento para salvaguardar su apariencia de servidor y político. Pero más allá de una construcción, de una estructura cimentada con una política pública bien construida, no la veo y no la veo en este momento y tristemente estamos a unos
un par de meses que se va a construir, por ejemplo, un paquete económico y que tampoco configura en una agenda este tema de los derechos humanos. Es triste, pero efectivamente creo que para todo se requiere ese recurso, pero si nuestros líderes principales, si quienes nos representan como gobierno en forma interna y a nivel internacional no hacen eco, como son ahora sí, los primeros contactos que ellos tienen, si ellos de primera mano no nos dan la mano en este aspecto, es muy complicado ir contra este tipo de corrientes. Ya lo mencionó el doctor Sergio, y eso no es para claudicar. Si somos una gota en el océano, pues hay que seguir con esa gota y no claudicar en este aspecto, sino seguir en la lucha de ir construyendo ese efecto dominó que queremos en pro de la defensa de los derechos humanos y en todos los ámbitos, pero sí requerimos de un gobierno que voltee a vernos en ese aspecto, que mire, porque no somos cosas. Por ahí creo que se ha quedado un poquito congelada la imagen de la señora Rocío, me parece. Sí, 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 está congelada. sí. No sé si nos escuchas. Bueno, en lo que vemos si se reconecta la intervención de la doctora Rico. Antes que nada, pues la saludo con gran afecto, una gran amiga de México, eh, investigadora, académica, una persona muy, muy valiosa. Muchas gracias, Rocío, por estar con nosotros. Y efectivamente, lo que nos comenta la doctora Rico es importantísimo, porque por ahí decían algunos expertos que para la eficacia real de los derechos humanos, necesitamos un verdadero Estado democrático. Y el Estado democrático es que realmente las instituciones y las autoridades cumplan con el papel que juraron desempeñar como nuestros representantes. Desgraciadamente, por otros temas ajenos a esto, pues se convierten en cotos de poder, en temas políticos, en temas de economía como un eje prioritario, descuidando lo primordial que es el respeto a los derechos humanos, a la dignidad humana, a todos los temas importantes como el agua, el cambio climático, la flora, la fauna, todo esto que es necesario un cambio radical. Coincido con la doctora, y efectivamente es un tema que necesitamos hacer conciencia, la sociedad civil, como mencionaba, los académicos, las universidades, los institutos, que podamos generar una fuerza argumentativa sólida para poder defender ante cualquier autoridad que las autoridades no están cumpliendo con su papel. Mucho de lo que nos olvida es que los representantes, que así se llaman, representantes en el gobierno, deben de recoger la voluntad del pueblo y no lo hacen. Luego entonces, si decimos que es una democracia, en papel, en la praxis no lo es. Debemos de hacer valer este derecho a un Estado democrático. Y no es la forma armada como se ha hecho, ya que ha habido mucha sangre alrededor de los derechos humanos. Si ustedes ven en Francia, la panacea de los derechos humanos, cuánta sangre no se tuvo que derramar para poder defender los derechos prioritarios en aquella época, en la Revolución Francesa. En este orden de ideas, pues no es un movimiento armado, ahorita es un movimiento intelectual, un movimiento de gente como la que estamos aquí convocada, que agradezco el que hayan estado en esta sesión, porque en nosotros está esta transformación, en incidir, en educar, en exigir, en hacer valer, en alzar la voz y en los mecanismos que tengamos, exigiendo a las autoridades que hagan lo propio. Realmente ese es un papel que estoy seguro que sabemos que existe, pero no lo hacemos valer. No le exigimos a las autoridades que hagan lo propio.
pues creo que por ahí deberíamos empezar, exigirles y sumar voluntades para que esto funcione. Muchas gracias, mi querida amiga Rocío, por tu participación. Gracias, doctor. Una disculpa, se fue el internet. Aquí presentes. Gracias. Gracias. También comenta la señora Susana Vargas, siempre es un deleite escuchar al doctor Arellano, gracias por Gracias. todo el conocimiento impartido. Y sí, siempre es un deleite escucharlo de parte de la señora Claudia Sotomayor. Doctor, Gracias. si me permite, ya que por ahora no hay preguntas, quisiéramos compartirle algo, brevemente nada más, junto con el doctor Valverde. Disculpen, sí. Sí, quisiera compartir lo siguiente. A ver, no sé si está presente el Eh, doctor El, Valverde. este, Sí, 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 doctor. Ahí se puede ver, en- visualizar quizá. sí, estimado doctor Sergio, en este acto, ¿no? de su presentación, queremos hacerle presente en este reconocimiento por la exposición que nos ha brindado y queremos justamente que usted pueda recibir este pequeño certificado que le alcanzamos por su magistral participación que ha tenido en esta noche. Estamos muy agradecidos y los temas que ha tocado realmente son temas que se siguen debatiendo tras varios lustros y no solamente en los roles que le toca a los gobiernos, a la sociedad, sino también a la comunidad internacional. Yo creo que vamos a seguir ahondando en todos esos temas que han sido desarrollados esta noche y me parece que en esta ocasión lo que puede sembrar una idea es esta amplitud, estimado doctor, de lo que se conoce como seguir generando la apertura de redes, ¿no? De redes globales en la defensa de los derechos, ¿no? De los derechos humanos. Y qué mejor ocasión que la red internacional se pueda seguir ampliando, ¿no? Cada uno desde los diferentes espacios, pero ahora le damos una mirada internacional, ¿no? Y en ese sentido, pues nos sentimos muy complacidos con ese primer encuentro que hemos tenido con usted, con la institución que representa. Y de seguro que en adelante vamos a seguir manteniendo estos vínculos para los proyectos venideros siempre, ¿no? En lo que es la defensa y la causa de los derechos humanos. Así que muchísimas gracias, estimado doctor. Le hacemos llegar este presente y todo nuestro agradecimiento, pues, ¿no? Desde el Perú por su presencia. No, Sí, doctor, muchísimas muchas gracias. gracias. Al contrario, Fernando, Alejandro, muchas gracias. Lo recibo con mucho afecto, muy conmovido, porque efectivamente esta parte de unir a nuestros países en temas, sobre todo que son trascendentales como los derechos humanos, pues es un paso que, como bien lo comentas, nos van a generar redes y a su vez vamos a sumarnos un proyecto que estoy seguro que vamos a hacer más y más y más aquellos que estamos en pro de la defensa de los derechos humanos y que pues estos son los vínculos, los caminos, las herramientas, todo lo que tengamos a nuestro alcance para poder lograr que nuestros países vivan en paz, que las familias tengan realmente la tranquilidad y la seguridad de todo lo que el Estado, como ya había dicho, tiene la obligación de respetar. Y por supuesto, la invitación es seguir aprendiendo más de los derechos humanos, seguir avanzando, saber cómo defenderlos, saber que los derechos humanos, como decía Kofi Annan, son nuestros, hay que hacerlos valer, hay que protegerlos, defenderlos. Pues por mi parte, no me resta más que agradecerles muchísimo esta invitación, nuestro afecto, nuestra admiración desde México a nuestros hermanos peruanos
y como mencionaba Fernando previamente, que sea el inicio de muchas actividades que hagamos en conjunto, virtuales y presenciales, y por parte de México lo recibimos con los brazos abiertos. Muy bien. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, en verdad. Ya para cerrar, bueno, simplemente agradecer a todos los presentes por su tiempo, por acompañarnos en esta actividad académica. Como lo decíamos, de parte del CDH-NFB, nuestra finalidad aquí siempre ha sido desde un enfoque académico, en compartir el conocimiento y la defensa de derechos humanos. Y bueno, pues contentos porque ha salido muy fructífera esta noche y por supuesto estamos ahí a disposición para ver qué otras actividades podrían verse más adelante. Doctor Sergio, muchas gracias por su presentación. Doctor Valverde, muchas gracias. Más bien, si me permiten un momento, por favor, voy a dar un momento para detener la grabación y con ello simplemente agradecer a todos los presentes. Gracias, muchas gracias en verdad por su presencia. Doctor Arellano, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Fernando, Alejandro, muchas gracias, y a todos quienes nos acompañaron, muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches. Un abrazo desde México. Gracias.